entremos en materia de este viaje que va a realizar el presidente electo José Antonio Kast. Por favor, no me llamen porque yo no contesto números que no conozco. Así que no, y yo de verdad que... Oye, de verdad... Yo lo hago, los números desconocidos. Yo los números desconocidos no los contesto. ¿Pero porque piensa que es un spam? No, porque no quiero hablar con que no conozco. No, cuando son desconocidos, a mí me llaman 5 veces al día, los 600 también. Los 600, Ahora, 300. igual, déjame decirte, a raíz de esto, del tema del cable y las llamadas de ida y de venida, que igual es raro todo, ¿ah? Porque, ¿cómo es posible que el presidente electo no conozca de dónde lo está llamando el presidente en ejercicio? Bueno, o sea, como número desconocido, como... O sea, yo sé que Patricio Hernández me está llamando, ¿me entendí? Claro. O sea, me suenan 18 alarmas en el departamento cuando me llama el director ejecutivo del canal. Entonces, muy raro todo. Pero bueno, da lo mismo, fue un paréntesis. No, pero un paréntesis que va muy ligado a lo que vamos a analizar ahora. A ver, viaja este viernes, mañana, pero lo que se va a producir... Mira, mi teléfono salta con 2 personas, solo con 2 personas. Bueno... Con el Patricio Hernández y con la Karen Dockenbailer. Al resto no le contesto el teléfono. Y a mí, no me contesta. Sí, no, claro, número desconocido. El tuyo vibra. El teléfono, cuando me llama la Karen... Claro, es que le tenemos un sonido especial y un movimiento. Tiene un movimiento especial. Sí, para que sepa, para que se entere de quién está, para que no haya duda. El viaje entonces de José Antonio Kast este viernes, porque el sábado es la gran cumbre en Miami, cumbre que ha convocado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde van a ir 12 líderes regionales ideológicamente afín a el mandatario norteamericano. De hecho, la cumbre se llama Escudo de América. ¿Quiénes van a asistir? Ya están confirmados. Javier Milei de Argentina, bueno, Kast de Chile, Rodrigo Paz de Bolivia, Rodrigo Chávez de Costa Rica, de República Dominicana, Luis Abinader, de Ecuador, Daniel Noboa, Nayib Bukele de El Salvador, el presidente también de Honduras, Tito Asfura, recién electo, el de Guyana, Mohamed Isfahán, de Panamá, José Mulino, Paraguay, Santiago Peña, y de Trinidad y Tobago, Christine Kangaroo. ¿De qué van a hablar? Es una reunión donde se van a tratar primero, en medio de la antesala, dicen que sí se va a hablar de la situación actual, de lo que tiene que ver con esta guerra del Medio Oriente. A lo mejor los va a comprometer. Y luego van a hablar de aumentar las reservas de minerales críticos, en el fondo de todo este potencial económico a mí me tinca que hay en la región y cómo frenar la influencia. Volvemos. China en la región, por eso se llama Escudo de América. Volvemos con el Salón de la Fama, una cosa así, como Trump que los va a tiene notificar, una asociación. o sea, a ver, hagámosla fácil. Hagámosla fácil. Trump los va a notificar a todos de que están dentro de su área de influencia y cuál es el marco y el margen de movimiento que tiene cada uno de ellos, punto. Eso es lo que va a hacer. Y que si llegan a hacer, ojo con eso, va a estar la advertencia, acuerdos, por ejemplo, con el gobierno chino, podrían haber represalias o no. Hay que estar muy atentos y que nadie diga que no le dijeron, digamos. Exacto. Y la gran tensión, porque no hay confirmación hasta ahora si va a lograr o no obtener y tener una bilateral Kast con el presidente Donald Trump. Va a estar acompañado, evidentemente, del futuro canciller Francisco Pérez Maquena en todo este encuentro. Y no van a estar en este encuentro, porque no están políticamente alienados, por supuesto, Lula de Brasil, Claudia Sheinbaum de México o el presidente de Colombia, que sabemos que tiene una línea de izquierda. Así que aquí se forma un frente, porque si uno quisiera teñir los países americanos, la mayoría hoy están alineados a la centroderecha, por lo tanto es como el momento de reunión de empresarios, de almuerzo, donde va a rayar la cancha. Oye, gringa, ¿y el único? Trump a cada uno de esos líderes. Y obviamente que el primero que dijo sí fue Milei, que gracias a todo el apoyo económico que le está dando Trump, él está, en el fondo, a la mente de toda
Oye, cosas y va a que le estar presente el tema del cable chino, porque eso es lo que ha estado rondando toda la agenda en el último tiempo. O sea, yo creo que eso va a ser uno de los temas ahí presentes. La firma final de su contrato va a ser, no, va a haber una presión, evidentemente, si existe esa bilateral, Kast va a hablar desde su postura respecto a este tema, que sabemos que el análisis, más allá de hacer un acuerdo con China, si hay o no una vulnerabilidad o en términos de espionaje de los datos de los chilenos. A ver, que el punto acá... No sé si lo han contado, lo que significa, porque muchos me han preguntado qué es lo que es el cable chino, qué es lo que es el cable chino. El cable chino es una fibra óptica que nace desde Hong Kong a Hong Kong, son casi 2.000 kilómetros, 20.000 kilómetros de cable de fibra óptica de información, donde está toda la data nuestra. Claro, más allá del negocio mismo de establecerlo con China. O Estados Unidos. Ahora, ¿quién tiene el poder de esos datos? Yendo al paso siguiente, claro, Kast llega con esa piedra en el zapato, en el fondo. O sea, lo primero que va a hacer Trump, eventualmente en Miami, le va a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Claro, pero o sea, el señor Boric dice que le comunicó esto y usted parece que actuó de una manera bastante plácida ante un proyecto que le incomoda sustantivamente a los Estados Unidos, me imagino. O sea, ¿sabes qué? Lo que pasa es que este viaje es súper importante para poder entender lo que hemos visto en los últimos 3 días, porque si no, no se explica la reacción del presidente Kast. O sea, en otras circunstancias, no teniendo que enfrentarse en 24, 48 horas con la administración norteamericana, quizás Kast habría dejado pasar el golazo. Ya, que Boric diga lo que quiera. Pero en el fondo la declaración de Boric de que notificó a Kast del proyecto aparece a días de que él tenga que ir a dar explicaciones a los Estados Unidos. No, y cómo Estados Unidos manifiesta su malestar, revocándole la visa a 3 funcionarios del gobierno actual. Pero te fijas el momentum. Entonces, este es el desde. No, está muy bien, pero mira, sígueme lo que... Esa es una tensión que existe. El momentum en que Boric hace la declaración es justo cuando Kast tiene que viajar a los Estados Unidos a escuchar el rayado de cancha que va a hacer Trump en la región. Eso va a ser. Por lo tanto, es muy incómodo para el presidente Kast haber sido expuesto, estamos haciendo ficción política, ¿ok? Haber sido expuesto de que fue notificado por la administración saliente de un proyecto que de suyo molesta al Departamento de Estado. ¿Tú crees que si no hubiera existido este viaje no hubiera pasado? Quizás Kast habría esquivado esto, lo habría esquivado, como esquivó muchas provocaciones durante la campaña, porque es una estrategia también de no ir a todas las peleas. Era difícil esquivarlo cuando hay una presión estadounidense latente. Y cuando tienes un viaje, de las visas. pero cuando tienes además un viaje en 24, 48 cara horas. A cara, claro, porque ahí sí que tienes un... Cuando escuchas al embajador norteamericano en Chile, tú te das cuenta que aquí... Entonces, pero ahí está en juego cómo te paras tú frente a Estados Unidos, si te contó, o sea, cómo va a ser cuál va a ser su actitud frente, o cuál va a ser la actitud política exterior chilena frente a la primera potencia mundial. Cuando en Chile tenemos la mayor cantidad de nuestro comercio con los chinos. Está bien, entonces, pero a ver... Yo creo que yo lo estoy viendo más macro, no tengo ninguna duda de dónde se va a parar el presidente Kast frente a la Casa Blanca. O sea, ¿por qué? Creo que es absolutamente inferible que, si bien se va a intentar mantener y administrar una relación sana con China, el presidente Kast lo más seguro es que se alinee, por algo va a esta cumbre. Exacto, o sea, pero eso va a ser bien cuestionado desde nuestro principal socio. Yo entiendo eso que dice el José, pero creo que además nuestro principal socio comercial es China. Entonces, efectivamente sí puede haber cambio. Y ayer alguien insinuaba o daba a entender que dependiendo de lo que ocurre en esta conversación, en este cara a cara, o sea, ¿por qué no pensar en nuevas sanciones además por parte del gobierno de Trump? Exacto. O sea, revocarle la visa, por ejemplo, al todavía presidente Boric. O sea, puede haber, todo esto puede seguir en una escalada. No, la escalada incluso va a ser el golpe económico, Karen, que lo ha hecho ya con otros países, y es aumentar los aranceles. A pesar que Estados Unidos depende de nuestro cobre. Pero ahí tiene que Kast entrar al área chica y empezar a negociar. Por eso que Kast golpea la mesa y va a pedir que se retracten a la moneda, ¿no? Y levanta este tema y lo pone en agenda, no porque en realidad sea, porque en el fondo que lo hayan notificado del cable da un poco lo mismo también, ¿no?
Si el punto es no llegar a los Estados Unidos habiendo sido expuesto en un proyecto que molesta a la Casa Blanca. Eso es lo que yo creo que hiere el corazón del presidente electo, básicamente. Gringa, muchas gracias. Nos vamos a quedar con el tema de cambio de mando. El presidente de la República, Gabriel Boric, ha hecho un llamado a retomar las conversaciones de transición de poder, pero no ha habido respuesta de parte de la administración Kast todavía, donde las bilaterales siguen suspendidas. Lo dijo ayer la futura vocera de gobierno, la futura ministra Sedini. Estamos con Julito Ahumada, que nos va a contar del tema. Oye, mientras tanto se está hermoseando y siguen los preparativos. Vamos están pasando a ver, la aspiradora. Sí, ahí en la Plaza de la Constitución. Están pasando la aspiradora, ponte tú, limpiando los vidrios. Relaciones cortadas, pero se avanza. Pero limpio. Limpio, los siempre vasos, limpio. Ahí la cristalería, exacto. Todo eso sigue avanzando. Julito, vamos contigo en vivo. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Claro, está la tensión política entre el presidente saliente y el presidente entrante, pero hay que llevar a cabo el proceso del cambio de mando, así que estamos en la Plaza de la Constitución, venimos a darnos una vuelta y nos encontramos justamente con que están haciendo todos los preparativos. Dígase, pintar los postes, pasar la aspiradora y limpiar un poco afuera, pintar la muralla. Y por ejemplo acá están algunos trabajadores del municipio de Santiago que de hecho han estado informando a través de las propias plataformas oficiales, sus redes sociales, cómo están hermoseando un lugar importante, la Plaza de la Constitución. Acá es donde el presidente electo va a llegar después de jurar como presidente en el Congreso Nacional, a entregar su discurso, posiblemente con un gran marco de público en este lugar, entonces hay que tener todos los preparativos. Mira, están soldando acá en un sector, están cortando el pasto aquí en una de las jardineras de la misma Plaza de la Constitución, están haciendo todas las labores de aseo, de limpieza, para dejarlo en las más óptimas condiciones para el próximo 11 de marzo. Allá están limpiando, pasando la aspiradora, están soplando algunas hojas, están tratando de dejar de la mejor manera posible la presentación de este espacio, por supuesto, que va a ser protagonista durante el próximo 11 de septiembre. De hecho, mira, vamos hacia la puerta, o más bien vamos hacia la misma moneda, el mismo Palacio de la Moneda. Hay algunos trabajadores que están haciendo labores de limpieza y, por supuesto, también es protagonista uno de los ventanales, de donde tendría que salir el presidente electo, José Antonio Kast, para realizar el discurso de aceptación y, por supuesto, el discurso a posiblemente un gran marco de público que llegue hasta el propio Palacio de la Moneda. Desde uno de esos ventanales es justamente donde va a realizar su discurso. Y aquí también se están haciendo hartas labores de remodelación. Se han pintado justamente estos mástiles para dejar todas las banderas. Aún no se instalan, pero ya está casi todo listo y preparado para que el próximo 11 de marzo se lleve a cabo el cambio de mando, muchachos. Toda la labor de limpieza, despejando la zona de la Plaza de la Constitución. Oye, Julito, fíjate que está Mauricio Morales aquí, profe querido, ya nos acompaña en el estudio. Bueno, a propósito de lo que tú mencionas, esto de hermosear, pero mira, hay tensión no solamente en el cambio de mando entre quien se va y quien llega, sino que también internamente, porque la misma Democracia Cristiana, Mauricio dijo que todavía no está claro que se vaya a sumar a esta especie de cierre, ¿no es cierto?, de una etapa, de un ciclo. O sea, hay tensión, está todo enrarecido, y no solamente en este cambio de mando, sino que además dentro de la misma coalición de gobierno. Sí, hola Karen, bienvenido. ¿qué tal? Muy buen día. Tienes razón. A ver, vamos por partes. Esta es una coalición que nació sobre la base de un resultado electoral que fue desfavorable para el gobierno del presidente Boric luego del plebiscito de 2022, sin perjuicio de que parte del socialismo democrático haya entrado previamente a la administración del presidente Boric, pero después de producir la derrota en ese plebiscito constitucional, el ingreso fue más masivo. Los conflictos no han sido menores entre socialismo democrático frente a Amplio PC, estuvieron los indultos al finalizar el año 2022, el caso Monsalve, que también generó tensiones entre ambos subbloques, la fallida compraventa de la casa del expresidente Allende, y ahora lo que está sucediendo es que los partidos de esa coalición están mirando más cómo se van a recomponer como oposición que defender al gobierno. Y la Democracia Cristiana, claro... Bueno, la Democracia Cristiana les pegó una desconocida. Sí, bueno, nunca... es que ahí hay un punto, fíjate. Pero la Democracia Cristiana, a ver, en la mañana escuchaba yo al presidente interino de la Democracia Cristiana, donde radica hoy día la decisión de asistir o no a este cierre, pero tiene razón también, o sea, en el sentido que nunca los invitaron a nada, nunca ellos tampoco coincidieron prácticamente en nada, tampoco ayudaron mucho a este gobierno, para decirlo bien francamente.
Entonces, ¿a qué van a ir hoy día? Me invitan al cierre del cumpleaños cuando no estuve en todo el gobierno. Exacto. No, me parece absurdo. Sí, y cuando ya no hay cupos disponibles para... Ya parece que también saca un poco la no, la democracia cristiana... todos los partidos. Exacto, institucionalmente nunca participó de este gobierno, y que la estén invitando ahora, claro, tú tienes razón, es como si te invitaran a una cena a última hora y más encima te obligan a pagar la cuenta, porque la democracia cristiana, si es que va... Claro, tiene que hacerse cargo de los errores del gobierno. Sí, exactamente, digamos. Y le va a pasar lo mismo que sucedió ahora, con mi pregunta Bachelet es la siguiente, para mirar hacia adelante. Yo entiendo que la izquierda está entró en un proceso como de insight, así como que va a tener que ir al diván del terapeuta para poder reencontrarse a sí misma, digamos. O sea, si la izquierda chilena fuera una persona, yo la mandaría a terapia un rato, como para que logre encontrar el sentido del ser de alguna u otra manera, porque lo perdió lamentablemente a toda la izquierda, no solamente a los partidos del Frente Amplio. Creo que la discusión es mucho más amplia. El Partido Socialista no ha podido generar un liderazgo a nivel nacional en los últimos, ayúdame, 10 años. O sea, después de Bachelet no hay ninguno. O sea, no salió ninguno. Tenemos un problema. Está bien, yo entiendo que se le quiera responsabilizar al presidente y a sus partidos de algunos errores del gobierno, pero la izquierda tiene un problema que es mucho mayor que simplemente un gobierno en particular. Ahora, desde el punto de vista del gobierno entrante, y ahí formulo la pregunta, vamos a ir con Julio y después me la contestas, quiero ir descubriendo el patrón de comportamiento político del presidente de la República, del presidente Kast. Porque una cosa es ser candidato. A ver, hay un Kast candidato en las elecciones anteriores, ¿no? Muy combativo, muy duro en su posición, muy firme. Después hubo otro candidato que fue el que ganó las elecciones tratando de esquivar los conflictos, de alguna u otra manera submarineado en el silencio, tratando de no reaccionar a provocaciones. Y ahora aparece en el cable China Gate, aparece otra personalidad del presidente que dice, ¿saben qué? No, ya, me paro, chao, no tenemos nada más que conversar. ¿Ese va a ser el patrón del presidente? ¿O no? ¿Va a aparecer un Kast más duro, algo más firme, a veces menos transigente? Perfecto. Me hago esa pregunta. Vamos con Julio Ahumada. Julito. Sí, muchachos, la situación, ahí está, por supuesto, Julito cortando el se mantiene pasto. bastante tensa, Julito, en el gracias. sentido de... Sí, pues aquí estamos. Estamos monitoreando cómo está quedando. Está quedando bastante bueno. Están cortando el pastito, están soldando las rejas, están arreglando todo para que quede en perfecto estado para la llegada de los mandatarios, para la llegada del público, para la llegada, por supuesto, del presidente electo, José Antonio Kast. Y, por supuesto, se continúa teniendo esa atención que, por lo menos aquí, en la cercanía del Palacio de Moneda, no se aprecia. De todas formas, hay que decirlo. Es una situación que va netamente, o que se ve netamente al interior del Palacio, pero acá nosotros estamos viendo que se está llevando a cabo todos los preparativos para que la fiesta republicana se lleve de buena manera. Acá, para los trabajadores municipales, yo creo que no pesa mucho el conflicto que se está viviendo entre el presidente saliente, el presidente entrante y todos los conflictos por el famoso cable chino. Acá está todo preparándose para que quede de buena manera, pensando en lo que va a ser el próximo 11 de marzo. Harto control policial, alta presencia de carabineros, monitoreos constantemente en el sector, incluso con medidas de seguridad que son bastante intensas, pensando en algún tipo de situación que pueda originarse o pueda ocurrir en este lugar. Por eso Carabineros incluso también reforzó sus patrullajes en la zona durante todo el día y toda la noche, sumando los que ya estaban. Incluso se han instalado más vallas papales en el sector que rodea el propio lugar al Palacio de la Moneda para evitar que el público se acerque mucho más hacia la propia entrada del Palacio. Oye, no sabemos si esas van a estar o se van a mantener para el día 11 de marzo, pero por lo menos van a estar aquí instaladas durante estos días que se mantenga la remodelación. No, está muy bien. Bueno, parte todo esto en Santiago, luego se traslada a Valparaíso, luego vuelve a Santiago, va a ser una jornada larga y esperemos que republicana, clásica, tradicional, sin mayores contratiempos. Quería preguntarle a mi querido Mauricio Morales... ¡Ay, se me olvidó la pregunta! Ay, la pregunta. Tenía una pregunta sobre qué. A ver, sobre Kast. Sí. Sobre Kast Sí. primero. Tenía otra pregunta, pero dale, Claro, dale. primero tú te referiste al Partido Socialista y quería hacer un pequeño punto ahí,
Claro, que el Partido Socialista en 70 años ha tenido 3 liderazgos solamente, ¿verdad? Que le pasa a los otros partidos también. Allende, Lagos, Bachelet. Tenemos 70 años de historia ahí con el Partido Socialista, que era el punto que tú hacías respecto a los liderazgos y por qué era tan difícil que un partido generara esos nuevos líderes en tan poco tiempo. Respecto a los distintos CAS que tú detectaste, ¿verdad? Está el CAS 1, que tú lo señalaste, que era el CAS más combativo, que se fue en contra de Piñera incluso. Claro. El CAS 2, que es el CAS que ganó las elecciones sobre la base de un pragmatismo notable. Fue una candidatura extremadamente exitosa desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de los resultados. Y ahora vamos a ver al CAS 3, que es el CAS haciendo gobierno. Y ahí yo veo 2 condicionantes que me parecen relevantes, José, que pueden ser muy distintas respecto a los gobiernos anteriores. La primera es que el propio CAS señaló en campaña que el Congreso no iba a ser tan relevante como muchos creían. Primera cuestión. Segundo, si uno analiza el programa de José Antonio Kast, no se encuentra con tanto proyecto emblemático que pase por el Congreso. ¿Qué te quiero decir con esto? No quiero argumentar que Kast va a bypassear el Congreso. Lo que estoy diciendo es que muy probablemente las decisiones del gobierno se concentren en el Ejecutivo. Las estrellas van a ser, de acuerdo a este diseño, los ministros y no los legisladores ni los presidentes de partido que apoyan al presidente Kast. De hecho, me da la impresión, José Karen, que acá los cónclaves no van a ser una medida frecuente en el caso de el gobierno de Kast en comparación con el gobierno del presidente Boric. Y esto, o la prueba de esto, es que si tú miras la composición del gabinete... Trump, sí, si tú miras la composición órdenes ejecutivas para todo, del gabinete, José, Karen, el 80% de ese gabinete son todos independientes. Sí, claro. Claro, usted me dice, oye, pero Jimena Rincón, la ministra de la Mujer, esos partidos se disolvieron y ya está en la resolución del CERVEL. Entonces, claro, tú vas a tener un presidente enfocado en el Ejecutivo para enfrentar las 3 emergencias. El Legislativo probablemente lo mire de reojo. No tiene proyectos emblemáticos, por lo tanto no corre riesgo de fracaso en el Congreso. Al no correr riesgo de fracaso en el Congreso, neutraliza de manera natural a los partidos políticos tanto de oposición como los probables partidos políticos de gobierno que quieran intentar colocar algún punto programático en el Congreso. Oye, 2 temas importantes entonces, el traspaso de mando, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que va a pasar? ¿Y quién gana con lo que ha ocurrido en este quiebre? Y lo otro es la imagen que yo creo que muchos están esperando sobre esta reunión entre Kast, el presidente electo José Antonio Kast y el presidente Trump de Estados Unidos. ¿Cómo crees que se va a plantar frente a eso? Bueno, en términos de la transmisión del mando, esto va a seguir los protocolos. Es una ceremonia que dura entre 55 y 70 minutos aproximadamente, si es que uno sigue la secuencia desde el año 1990 en adelante. Es un protocolo institucional. Yo no vería mayores problemas en eso, sin perjuicio de que se puedan manifestar algunos legisladores en el Congreso con aplausos o pifias dado el caso, pero me parece que va a ser una ceremonia más o menos a la que estamos acostumbrados. Y respecto a la segunda pregunta, yo suscribo totalmente a lo que ustedes discutían en el panel anterior respecto a que Kast no podía llegar o no puede llegar con las manos vacías a la reunión con Trump. Va a llegar señalando que esto del cable chino él lo conoció a última hora, lo conoció de manera superficial y que por eso mismo se fue en contra del gobierno de izquierda del presidente Gabriel Boric. Esto me imagino que es lo que le va a plantear acá. Y luego viene lo que decía ayer, ojo con esto porque me parece que puede ser la primera decisión de política exterior importante. ¿Cuál? Lo referente a la candidatura de Bachelet. Porque son, mira, ayer en la tarde, no lo alcanzamos a comentar en la mañana, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, señaló que la candidatura de Bachelet estaba... primero con respirador artificial y ahora está totalmente muerta. Lo mismo dijo Johannes Kaiser. Entonces yo veo difícil que el presidente Kast se vaya en una situación o en un evento tan delicado en contra de su propio partido y que de paso provoque a Johannes Kaiser y al Partido Nacional. No, claro. Ahora, Trump le va a pedir explicaciones. O sea, si el embajador de los Estados Unidos en Chile hace esa declaración la semana pasada diciendo que Estados Unidos está profundamente preocupado por este proyecto.
que no esperan nada de este gobierno que se va y que tienen todas las expectativas puestas en el gobierno que viene, lo más seguro es que el embajador haya notificado al Departamento de Estado de este proyecto y el Departamento de Estado a la Casa Blanca. Por eso la reacción de Kast de ir a pedir a la moneda que hubiese una suerte como de limpieza del caso, porque lo primero que va a hacer Trump cuando lo vea es ¿qué pasó acá? O sea, le va a pedir explicaciones, no tengo ninguna duda. O sea, el embajador de los Estados Unidos en Chile tiene que haber brifeado al gobierno central, al gobierno federal, respecto de este cable misterioso. Entonces, evidentemente, la reunión entre Trump y Kast puede que no sea tan amable. Y eso producto de lo que dijo Boric, al decirle, mire, sí, él sabe. Entonces, ¿en qué posición llega Kast a reunirse con Trump, digamos? Claro. Y si se puede revocar todo esto, porque a lo mejor lo que se pide es una revocación de todo. Entiendo que eso no ha seguido avanzando, pero a lo mejor se pide un... Trump, ya sabemos cómo es su estilo, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor pide un compromiso de que esto se termina completamente y que ese cable... ¿Pero te cabe alguna duda? Sí. O sea, lo primero que va a hacer Trump es decir, o sea, usted lo revoca ahora. Y no solo lo revoca, sino que firmamos un acuerdo para que este cable sea con, con Estados Unidos, con Estados Unidos, claro, o vía Australia o lo que sea. Sí. Me interesa esa relación Trump-Kast. Ya. Lo primero que le va a exigir, creo yo, o le va a proponer Donald Trump a José Antonio Kast es la trazabilidad completa del caso, que sin perjuicio que se lo haya informado ya sea el embajador o el Departamento de Estado, le va a preguntar a José Antonio Kast cómo fue todo este proceso relativo al cable chino. Primera cuestión, la trazabilidad completa. En segundo lugar, probablemente le pregunte qué sabía, cuánto sabía y qué va a hacer desde el día 11-12 de marzo en adelante con este conflicto, tomando en cuenta que ya se produjeron o ya se ejecutaron las primeras sanciones contra funcionarios chilenos al revocar la visa. Y lo tercero es lo que decías tú, Karen. ¿Qué va a hacer o qué compromiso va a suscribir con respecto al derrotero que siga este proyecto del cable chino? Yo tengo la impresión, y creo que lo comentábamos ayer, que no hay mucho espacio para seguir adelante con un proyecto de estas características debido a dos cosas: al conflicto interno que está generando a nivel de gobierno versus oposición, pero también a nivel de conflicto externo, particularmente en lo que se refiere a la política exterior chilena y en específico con Estados Unidos. Y lo que preocupa, Karen, José, es que el gobierno del presidente Kast venía preparado para una agenda interna. Para una agenda interna, lo decíamos ayer, vinculada a las emergencias. No venía preparado para una emergencia externa de estas características en que él se tendrá que reunir personalmente con Trump para tratar este tema y el tema de la presidenta Bachelet. Le va a pasar más o menos lo mismo que al presidente Boric, pero desde otra perspectiva. El gobierno del presidente Boric venía a intentar pujar por una nueva constitución y terminó con enfrentando una crisis de seguridad para la que tampoco estaba preparado. ¿Le conviene a Chile ser el aliado principal o uno de los principales de Estados Unidos de la región? ¿O le conviene mantener una posición de no alineados? ¿O le conviene...? ¿Qué le conviene al país? Y mira, si más allá de las pulsiones personales de un presidente, de otro presidente, de un ministro, de otro ministro, acá lo que uno asumiría que debería estar sobre la mesa es el interés superior de Chile. Entonces, yo en eso soy súper... pragmático, sí, pragmático. Claro. O sea, yo estoy con quien esté en ese momento y le convenga a mi país y después no te conozco. Porque lo que efectivamente hay que hacer aquí no es andar defendiendo o fortaleciendo o protegiendo ideologías, digamos, muertas, que en verdad dan lo mismo. Mira, la ideología que yo tengo es el bienestar de los chilenos. Esa es mi ideología. Sea la que sea, me voy para donde sea. Hago concesiones a quien sea si es que tengo que privilegiar y garantizar la calidad de vida en un mediano y largo plazo de mis compatriotas. Ese sería yo si fuera presidente, pero como nunca voy a ser presidente de nada, esto queda en la nada. Pero creo que hoy día estamos asistiendo
al funeral de todas esas ideologías pasadas naftalina, déjame decirle, que algunos todavía en el diario la andan defendiendo, no voy a nombrar a nadie en particular, para no pelearme con nadie porque no tengo ganas. Pero hoy día hay que ser pragmático y uno está del lado, entonces, ay, que hay que ser coherente, ay, por favor. O sea, con la coherencia no se come. Con la coherencia no se come. Hay que comer, hay que pagar cuentas, hay que tener pega, hay que vivir en un ambiente seguro y con la coherencia no se anda, digamos, comiendo ni pagando cuentas. Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí, de manera zorrística, perdón que lo diga, como un foxy, como un verdadero zorrito político, es hacer todo lo que haya que hacer para que el país esté lo mejor posible, sea con quien sea. Se tranza lo que haya que transar, se cede lo que haya que ceder, mientras esté dentro del marco de la ley y del derecho, y el resto. Entonces, ¿qué me puedes decir ante esa reflexión? A ver, vamos por parte. Lo primero hay que ser zorrista. Estrategia zorrística también. Es que Kass se va a encontrar con algo que el gobierno de Trump lo va a acompañar o no lo va a dar respiro casi en toda su administración. El gobierno de Trump va a estar casi en paralelo al gobierno de Kass y por lo tanto vamos a tener un conflicto permanente. Si es que, claro, Trump tiene elecciones de medio término ahora. Entonces la pregunta es si es que esas elecciones de medio término tienen un buen resultado o un mal resultado, va a impactar en el tipo de política exterior que Trump realiza en función de América Latina. Da la impresión de que no. A lo mejor este tipo de relaciones es una cuestión estructural del gobierno de Estados Unidos y que por lo tanto las elecciones de medio término no impacten necesariamente en el tipo de política exterior. Esa es una hipótesis. Lo claro, eso sí, es que la administración del presidente Kass va a estar amarrada y vinculada durante casi todo su mandato al devenir de Trump. Al devenir de Donald Trump. Esa cuestión, fíjate que no es menor, porque si hubiese cambio de gobierno, por lo menos la administración de Kass tendría algún respiro, pero no lo va a tener. 2 años, van a empalmar 2 años, digamos. Claro. Van a coincidir. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esa relación, Mauricio, entre Kass y Trump? Porque recién fantaseábamos un poco, ¿cómo va a ser ese encuentro, esa conversación? ¿Voy a llegar ofreciendo algo? ¿Trump va a ofrecer a lo mejor una ayuda? No sé, estoy pensando un poco lo que pasó con Milei y la ayuda económica, o le ofrezco revocar algo, o simplemente voy y escucho lo que tiene para comentar, para ofrecer. ¿Cómo te imaginas yo me imagino ese encuentro bilateral? Buen punto. Yo me imagino esa conversación en 3 fases. La primera fase es lo que conversábamos recién, es decir, que Trump le va a preguntar al presidente electo, bueno, ¿cómo fue toda la trazabilidad del cable chino? ¿Cuánto sabía usted? ¿Cómo se enteró? Si esto es una maniobra del gobierno del presidente Boric, seguramente Kass se va a defender o va a relatar el caso desde esa perspectiva. No, pues lo va a negar como lo va, claro, va a decir, es lo que yo haría. Yo no sabía en realidad, yo me enteré a última hora, me enteré por un enunciado, no por una información propiamente tal. Ahí Trump, si es que tiene más información, le podría decir, oye, pero tengo entendido que las cancillerías sí hablaron de esto y que el presidente Boric le informó a usted sobre este punto y a usted no le llamó la atención. ¿Qué le va a responder Kass? Mire, esa llamada fue muy extensa, tratamos muchísimos temas y este asunto se tocó, pero se tocó de manera lateral y a nosotros nos saltaron las alarmas cuando se producen las sanciones hacia 3 funcionarios chilenos revocándole la visa. Esa va a ser la primera parte de la conversación. Seguramente Trump también le va a decir lo que hablábamos ayer con el experto, todos los problemas relativos a seguridad que implicaba este cable chino y por qué no se tomaron las acciones para tratar de detener el proyecto. El punto es que hoy día el esquema, aunque les duela a muchos, aunque se les devuelva el cereal de la mañana y les vengan reflujos, vayan al gastroenterólogo y déjenme en paz. Hay muchos buenos, tú conoces muchos buenos. Sí. No estamos en posición... ¿Por qué se ríen? No estamos en posición de torear a la Casa Blanca. No, en ningún caso. O sea, hoy día hay que ser pragmático, hay que ser práctico. Si yo no estoy hablando desde Saturno, desde alguno de los anillos de Saturno, hoy día
la Casa Blanca está en una política de división de área de influencia y va a ejercer el poder efectivo, no solamente disuasivo, sino vayan a preguntarle a los amigos que viven en Doha que les cayeron unos buenos bombazos, o Dubái. Amiga, amigo, no, ahora piense no, antes de ir a Dubái a comprar vestido ahora. Vamos a tener que buscar Yo otro. pensaba, imagínate, hubiéramos estado... Bueno, claro. entonces lo que te quiero decir es que hoy día el horno no está para bollos. No. Yo sé que a los amigos de izquierda, tengo muchos amigos de izquierda, he votado muchas veces por la izquierda en algunas oportunidades, se les aprieta el estómago, bueno, se tendrán que ir a la farmacia a comprar un antiespasmódico, ¿cachai? Porque en el fondo lo que tú no puedes arriesgar son las variables del país por ir a defender banderas vetustas o dogmas de libros de historia. Entonces, hoy día, lamentablemente, se van a tener que tragar un poco su molestia, muy legítima, por cierto, porque no es grato porque hay tener... que ser práctico. Porque no es grato convivir con una posición que a uno no le parece, que uno considera agresiva, excesivamente capitalista, un poco, digamos, disruptiva desde el punto de vista de la agenda de libertades civiles. Pero el horno no está para bollos, digamos. Nosotros no vamos... O sea, ¿qué vamos a jugar a hacer el Quijote, enfrentando a los molinos de viento? Sería absurdo. Entonces ustedes van a decir, hay que ir a lamerle la planta del pie al presidente Trump. No sé si tanto, no sé si hay que ser tan gráfico, pero de alguna manera actuar como un zorro astuto. Como un zorro astuto. Mirando de reojo, hablando menos, escuchando más. ¿Y cómo dices tú? A lo mejor pidiendo algo a cambio. Por ejemplo, yo creo que, claro, ser práctico en términos de buscar el mayor beneficio para pero por supuesto, porque mira, si de eso se trata la política. ¿Y cómo te imaginas entonces esa reunión entre Kast y Trump? Yo partiría pidiendo que no haya ningún tipo de represalia tributaria bajo ningún punto de vista. Sí, o sea, a ver, al tiro partamos ahí. O sea, porque Trump... Pero ahí puedes tener represalia por parte de China. Todavía no nos es el problema. Sí, o sea, eso. Trump es un tipo creíble desde el punto de vista de que cumple con las amenazas, ¿eh? O sea, él dijo que iba a terminar con la dictadura o con el régimen de Maduro y lo hizo. Se estableció las sanciones hacia los funcionarios chilenos involucrados en el cable chino, lo hizo también. Por lo tanto, es un líder que amenaza y que parece cumplir. Por lo tanto, no estamos hablando necesariamente de un bravucón, sino que de una persona que cuando tiene que tomar decisiones, las toma. Lo otro que estaba mirando... Porque José, además puedo agregar algo, sí, y lo voy a agregar porque lo pienso. Gente en su casa, me dan el espacio, por favor. Les agradezco enormemente que me dejen entrar a su casa. Porque cuando los políticos empiezan a defender ideologías y a jugar la carta de la coherencia para poder ganar credenciales y en el momento de que se vayan a morir les hagan un bonito obituario y le digan fue un hombre muy coherente, fue un luchador que no se movió desde ese lugar, los que pagan la consecuencia de esa pelea intelectual no son ellos, porque ellos son parte de una élite, aunque no les guste. Son gente que se compra casa, las reformas, se va a vivir a otro país, andan dando charlas por el mundo, no tengo idea. Los que pagan la consecuencia de defender una ideología bajo cualquier costo es la clase popular, que no tiene ideologías y que no tiene el margen para poder decidir respecto a su propio futuro. Entonces me parece injusto. Me parece injusto. No hay ni un académico, ni un historiador, ni un sociólogo de derecha o de izquierda que se vaya a crucificar a sí mismo por ir a defender una ideología. Los que terminan pagando el enfrentamiento con las grandes potencias, ya sea China, Rusia, Estados Unidos, quien sea, son las clases populares, que no tienen ni una posibilidad de defenderse por sí mismas. Entonces, además, me parece bien cruel. Oye, sí, en ese sentido, por los aranceles que decías tú, por ejemplo, y tantas Mauricio, otras represalias. Pues. Yo creo que esto de si sabía o no se sabía, si se habló o no se habló, nos importa a nosotros, a los chilenos. Porque yo creo que lo que va a pasar allá en Estados Unidos es que decir, ya, ¿qué hacemos? ¡Último minuto! ¿Qué hacemos ¡Último minuto! Viene un último minuto. Esto toma un giro de último minuto. Nos vamos con la Dani Valdés hasta el ex Congreso porque nos tiene una noticia adivina, po. De ¡Último minuto! ¿Qué pasó, Dani? Melatonina para... Melatonina. Sí. ¿Cómo están?
Sí, último minuto porque en cualquier momento ya se abre la puerta del ex Congreso para que también puedan ingresar todos quienes van a hacer partícipe, porque hoy día recuerden que cerca del mediodía va a ser la ceremonia ya de juramento de los parlamentarios que van a ingresar en el periodo 2026-2030. Y en este escenario que ustedes ven, y Mario les está mostrando que ya se ha instalado el caballero encargado de la acreditación, que está ahí sentado, esta carpa de recepción, va también a ingresar acá al ex Congreso el presidente electo José Antonio Kast, que va a participar de esta ceremonia, ya está confirmado, así que vamos a tenerlo ahí en contacto con los parlamentarios, con los futuros parlamentarios, y va a ser un tema obligado a lo que ustedes mencionan, y este viaje ya ahora es de concretarse a Estados Unidos. Hay que recordar que muchos de los parlamentarios que salen y también los que van a ingresar han estado comentando la necesidad de a lo mejor dar vuelta a la página, de poder también pensar en cómo poder navegar, decían en la mañana, en aguas tranquilas con Estados Unidos, con China, y para eso también es necesario que haya una señal acá desde nuestro país con un traspaso o con un cambio de mando que sea impecable. Está todo listo y ustedes ven que si bien no nos ha abierto la puerta todavía, están esperando que lleguen las personas que van a realizar la acreditación y nos vamos a poder ubicar para mostrarles todo el resto, dónde va a ser la ceremonia, por dónde va a ingresar el presidente electo, qué autoridades también van a venir a lo mejor del actual gobierno. Conversábamos recién con uno de sus asesores que andaba por acá y nos decía es probable que venga también Macarena Lobos, el ministro Elizalde, y ahí también se puede haber un encuentro. Lo que sí hemos visto por las calles, por lo menos, no es solo que hay un refuerzo de seguridad, sino que ya están desplegados también todo lo que tiene que ver con el contingente del equipo de seguridad del presidente electo, que se está dando un par de vueltas por acá en la manzana del ex Congreso, verificando lo último y los ingresos. Pero ya está todo listo entonces para esta ceremonia. Ustedes veían carpa blanca, equipos de seguridad desplegados en las esquinas, acá en pleno centro de Santiago, y en un par de minutos vamos a poder ingresar para ver cómo va a ser esta última actividad antes de ese viaje a Estados Unidos. Bueno, y la pregunta ahí, por supuesto, que va a estar nuevamente centrada en esta visita del presidente electo José Antonio Kast a Estados Unidos y además, bueno, todo lo relativo a este cable chino. Oye, salió además, Dani, la lista de personas que va a venir o la delegación de norteamericanos que vendría a este cambio de mando. Son 6 en total, pero en algún momento se pensó que podía venir incluso el propio presidente Trump, ¿o no, Dani? Claro, fue un tema que en algún momento se hablaba, se especulaba, después se confirmó finalmente que no iba a venir, pero que sí iban a estar sus representantes, y ahora finalmente está todo concentrado en este viaje, y si es que está la posibilidad de que allá se puedan reunir, y yo les decía, todo en torno a este cable submarino chino. Pero lo que más comentaban los parlamentarios que estaban ingresando y que van a ser parte de la ceremonia es que es importante que viaje, ojalá, decían ellos, con un buen escenario nacional, y para ello que se deje atrás esta pelea de quién dijo, qué te dije, y pueda así finalmente retomar estas conversaciones con Estados Unidos, tener una buena relación finalmente con Estados Unidos, con China, y eso hay que ver entonces si es que hoy día se comenta algo, porque recordemos que ustedes lo decían, que si bien ellos hablaban de que se habían congelado las relaciones con el actual gobierno y se cancelaban las bilaterales, sí ambos, el presidente Boric y también el presidente electo José Antonio Kast, han dicho que el diálogo existe, así que veamos cómo se traduce, si es que finalmente hay o no algún acercamiento, alguna declaración el día de hoy. Miren, poco a poco además ya se comienza a ver movimiento, porque cuando llegamos no había nada de movimiento, pero ya se han ubicado los carabineros. Yo les decía, la gente que va a estar en estas mesas que están rojas que ustedes ven, va a ser la encargada de acreditar no solo la prensa, sino que chequear a cada uno de los invitados que va a estar en esta actividad. Que por pauta, fíjense que está contemplada la llegada del presidente electo 11:45, pero ya la actividad va a ser al mediodía, así que todo eso es lo que se está acomodando. Se instaló esta carpita blanca que ustedes ven, porque además a esa hora vamos a tener el sol ya de lleno pegando acá fuerte, así que todo eso es parte de lo que se está acomodando. Al interior igual se está paseando algunos de los equipos de asesores de el presidente Boric, que sabemos va a estar en paralelo en otra actividad en la Alameda, pero sí que sí podría tener representantes del gobierno acá, como es el caso, por ejemplo, del ministro Elizalde o también de Macarena Lobos. Así que eso es lo que también estamos acá chequeando, pero ya comienza el movimiento, y en este contexto que yo les decía, del viaje, de cómo finalmente él debe hacerlo, viajar a lo mejor ya con este tema resuelto, con la página dada vuelta y retomando un poco esas conversaciones que también mantienen tenso lo que va a ser este cambio de mando.
Yo veo difícil que se junten o que haya ahí algún acuerdo antes, previo a esta visita a Estados Unidos. Acá le voy a preguntar, Dani, a Mauricio, claro, todas estas instancias bien institucionales, o sea, va a llegar el presidente electo a este juramento, ¿no?, de los parlamentarios, sí, con representantes del gobierno actual. Sí. Exactamente. Es una ceremonia, no sé si vaya a existir alguna clase de contacto entre ellos. Bueno, ayer la vocera dijo los traspasos entre ministerios ya está eso cerrado, pero no descartamos otro tipo de diálogo. No sé a qué tipo de diálogo se referiría. Yo creo que... Pero porque mañana ya Kast viaja a Estados Unidos. Oye, un datito corto, breve. Último minuto, Breve. Mauricio Morales tiene un último minuto. Oye, estaba haciendo cuadrar el mandato de Trump con el mandato de Kast. Son 2 años. Lo va a acompañar, van a coincidir en 2026, 2027, sí, 2028, porque en Estados Unidos las elecciones serían noviembre. 2029, ¿cierto? 2028, no, claro. Pues espérate, dame un segundo. Trump fue electo en 2025, ¿cierto? Trump asumió en enero del año 2025. Claro. Tiene un año. Este es su segundo año. Te queda 27-28. Las elecciones son en noviembre del 28 y el presidente nuevo asumiría en enero del 2029. Mira, no le va a quedar mucho. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden ustedes que en Chile, claro, los gobiernos son de 4 años, pero son los 2 primeros en los que el gobierno puede administrar propiamente tal el Estado en función de las políticas públicas que quiere, porque al tercer año ya hay elecciones municipales y al siguiente tenemos presidencia. Evidentemente. Oye, respecto a la relación con Estados Unidos, que es lo que yo estaba diciendo, entonces ya uno lo empiezan a calificar de hitleriano. ¿Quién te dijo eso? No, digo yo, ¿no? La gente que haga esa lectura como que uno se o derechiza o izquierdiza, porque tú sabes, ¿no? Tú sabes que el alcantarillado digital da para todo. Está bien, hay principios políticos, principios que defender. Bueno, yo invito a todas esas personas, con mucho cariño, siempre desde el cariño, siempre desde el cariño, siempre desde el amor hacia todos tus amigos y tus enemigos. El otro día la Latife me decía, cuando te tiren mala onda, tú lo tienes que transmutar en luz. Así que estoy en esa yo, ahora. Mira, transmuto. Buen consejo. Transmuto. Estoy transmutando de toda la luz. Yo invito a todas esas personas que creen que esta es una suerte como de, perdón la palabra que voy a usar, no voy a usar esa palabra, de genuflexión a Estados Unidos, que uno no debería eventualmente transar principios porque eso es algo desde inmoral, indecente, mercenario, como lo quieran llamar. Tomen los principios políticos y vayan al banco. Y cuando llegan al banco, díganle, vengo a pagar la hipoteca con principios políticos. Mira, aquí está, aquí hay 10.000 principios, aquí hay 20.000 principios, aquí hay 30.000. O intenten contener la inflación, o no sé, a lo mejor los principios políticos sirven para ir a pagar los impuestos, ¿verdad? Súper importante. Entonces, cuando venga un container que se manda a Estados Unidos y entre con un gravamen fuerte, digan, no, pues tranquilo, díganle a esa pyme que está exportando, díganle que los principios le van a solucionar el problema aduanero. Nada más. Es que es súper difícil. ¿Cómo te paras frente a Trump? O sea, eso es muy interesante. Hemos visto, ¿no es cierto?, bueno, su actuar, su accionar. Uno quisiera pensar, ¿no es cierto?, que el presidente electo no ha hecho todo lo que ha ocurrido en las últimas horas a propósito de esta visita, sino que detrás hay efectivamente ahí, a propósito de las convicciones que dice José, también algo que se venía arrastrando. O sea, nos da a entender que hay un malestar, que este es como ahí la guinda de la torta, ¿no es cierto?, en términos de que este traspaso de mando no ha sido como se esperaba, pero cómo es impresionante cómo Trump condiciona a toda la región. Sí. Bueno, por eso mismo, aunque moleste a alguna gente, aunque saque un poquito como de roncha, que a mí me da un poco lo mismo, si usted tiene alguna roncha puede ir a comprar una crema en la farmacia. Lo que yo estoy diciendo es que con los principios y las convicciones políticas uno no va a pagar la cuenta del supermercado. Estoy diciendo una weá que es una brutalidad, pero es tan brutal al mismo tiempo que es tan real. Si usted quiere que las cosas sean distintas, bueno, a mí también me gustaría que el viejito Pascuero me trajera lo que yo pedí porque me porté bien durante todo el año, pero eso no va a pasar. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que hoy día Estados Unidos no está dando margen. Esto no es el gobierno de Obama, no estamos frente a los Clinton.
Un tipo loco, un tipo agresivo, un tipo colonialista, como lo quieran llamar, da lo mismo, tiene el poder efectivo y el poder de las armas. Entonces hay que moverse de una manera astuta. Es que ese es el punto, José. De la manera más zorrística que se pueda. Ya, pero veamos quiénes van a estar en esta reunión del... O sea, por ejemplo, no va a estar México, ¿no es cierto? En esta reunión del sábado, que es... O sea, limita con Estados Unidos, son los Estados Unidos mexicanos. Pero claro, se puede fijar posición, rayar la cancha y al mismo tiempo entenderse con Trump. Sí, esta es una reunión de Trump con los que él considera sus amigos, sus aliados. Claro, ya más o menos comentamos lo que Trump le podría decir a José Antonio Kast. ¿Qué es lo que va a decir José Antonio Kast cuando regrese de esa reunión con Donald Trump? Lo más probable es que nos comunique a todos que en efecto existe molestia o preocupación en el gobierno norteamericano dada la situación del cable chino, pero que al mismo tiempo él se ha encargado personalmente de recomponer las relaciones con Estados Unidos y en particular con el presidente Donald Trump, y va a llegar con esa noticia, yo no sé si vuelve el domingo o el lunes, pero estoy casi seguro que ese va a ser el mensaje que le va a transmitir a los chilenos y que al mismo tiempo le habrá dicho al presidente Trump que desde el día 11-12 de marzo comienza una nueva relación entre Chile y Estados Unidos. Respecto a lo que decía José Antonio recién, en el siglo XVI se escribió el texto El Príncipe por parte de Maquiavelo, y Maquiavelo le decía o le sugería al príncipe, porque este era un texto de asesoría a un mandatario, eran príncipes en esa época, estamos hablando de que este libro se publicó en 1532, que había que ser león y zorro al mismo tiempo. El león era un liderazgo capaz de cazar, capaz de aplicar la fuerza, y el zorro era aquel liderazgo astuto que era capaz de evitar las trampas. Entonces, muy probablemente, José Antonio Kast se enfrente a un león que es Trump, que intenta aplicar la fuerza, pero él, Kast, con astucia, debiese responder señalando que él no tenía conocimiento, pero que va a recomponer todas las relaciones rotas con Estados Unidos. Me parece que por ahí va a ir la reunión entre ambos. No, yo insisto. Yo me río, es que yo me río. ¿Te estás riendo de mí a veces tú? No. Me río contigo. Es muy distinto, me río contigo. Entonces, yo insisto, a la gente que defiende ideologías, principios y todo ese abanico, digamos, de constructos mentales, que está perfecto, y que hablan de la integridad, de pararse frente al colonialismo y todo eso, insisto, vayan a pagar el pedido del supermercado. Vayan con sus principios. Ya, ok, vayan con los principios. Vayan con los principios, es que uno está defendiendo la pega. Por supuesto, pues, por supuesto que hay que defender la pega de todos en este país. Porque la pega, mira, nos da de comer. A usted, a mí, a él. Por lo tanto, hay que cautelar el bienestar y el placer de la población civil al costo de negociación que haya que pagar en una contingencia particular. Y si en 3, 4 años más el orden mundial cambia, una nación pequeña como nosotros tendremos que adaptarnos y jugar en ese juego, en ese marco. ¿Me entienden? Porque no hay alternativa. No hay alternativa. Yo les invito a buscar la alternativa. No hay alternativa. A mí me encantaría que no estuviéramos enfrentando la odiosa política de Trump. O sea, pero yo no soy norteamericano, yo no lo voté, lo votaron otros. Pero lo votaron otros para que nos impacte a nosotros. En ese impacto, ¿qué haría un líder? ¿O qué hace un líder? Independiente si es derecha o de izquierda. No estoy hablando ni de Kast ni de Boric, de nadie en particular. Tengo que, de alguna manera, proteger a mi población de los vaivenes económicos, de los castigos tributarios, de las represalias de fuerza. ¿O no se dan cuenta que Trump puso el portaaviones, el Gerald Ford, el Ronald Reagan, no tengo idea, el Iwo Jima, lo puso frente a las costas de Venezuela y no se le movió un músculo de la cara? Entonces, lo que quiero decir es que ese es el contexto bajo el cual hoy día estamos insertos en el hemisferio. Y bajo esa dinámica
hay que ser muy cuidadoso y hay que ser muy astuto. Porque finalmente las malas decisiones o las defensas ideológicas las termina pagando la población civil, la clase trabajadora. Ninguno de los editorialistas, ninguno de los periodistas, ninguno de los políticos, ninguno de los académicos, ninguno de los pensadores de centros de estudios paga las consecuencias muchas veces de una acción temeraria desde el punto de vista ideológico. Eso es lo que quiero decir. Si hasta Gustavo Petro lo entendió. Gustavo Petro, claro. Y Delcy Rodríguez. Vayan a hablar con Delcy Rodríguez, po. Suspendió su ideología. Vayan a hablar con Delcy Rodríguez, po. Delcy Rodríguez agradeciéndole a Trump. Gracias, presidente Trump. Sí. Vamos con Dani Valdés. Vamos con la Dani, está justamente a muy poquito que comience esto, Dani. Hay harto movimiento, es el juramento entonces de los nuevos parlamentarios y se espera que llegue el presidente electo José Antonio Kast. Vamos contigo en vivo. Sí, yo les decía que se está acomodando poco a poco, porque si bien esta es la reja, el ingreso oficial se va a abrir un rato más, ya se ha ido acomodando. Por ejemplo, ustedes ven, ya les hablaba de las mesas rojas, acá el caballero de las acreditaciones ya tiene ahí todas las acreditaciones y la lista de invitados para quienes vayan entrando, y también ya se ha desplegado la seguridad que va a estar ahí al ingreso. Acá alrededores también ha habido mucho más movimiento, contemplando que también va a estar con la presencia del presidente electo José Antonio Kast. Entonces, desde muy temprano, y cuando veníamos para acá, lo que podíamos ver, por lo menos en las esquinas, era ya los equipos de carabineros desplegados, parte de los escoltas que andaban dando vuelta, algunas personas que trabajan en el ex Congreso, fíjense que se han tenido que quedar afuera esperando para que ya se les dé el ok. Nuestro compañero Patito está haciendo todos los llamados para que podamos también pronto ingresar y ojalá poder tener la imagen desde el interior, pero se nos ha dicho que tenemos que esperar todavía para poder hacer el ingreso oficial. Y a veces que también llegan algunos de los parlamentarios, hay muchos que van a venir desde el Congreso porque están todavía en sesión y van a llegar justo, pero también es bueno ahí tener ese comentario en torno a lo que ustedes decían, al final, al finalmente decir cómo se da vuelta la página para que este mal rato pueda dejarse atrás y seguir avanzando en lo que viene y la agenda que trae también el nuevo gobierno. Ahí está la imagen, entonces todo listo, que les muestra Mario Pérez. Ya en un par de minutos vamos a poder ingresar, acreditarnos entonces y conocer entonces quiénes están llegando, quiénes van a participar. Que nos decía, 1/4 para las 12 es la hora de llegada del presidente electo, pero ya a esa hora los parlamentarios van a estar acá y son todos aquellos que van a asumir, que van a jurar y que van a estar en el periodo del 2026 a el 2030, entonces acá en el centro de Santiago. Y la Dani tiene ahí credencial full access para entrar y para poder conversar entonces con todos quienes lleguen ahí. Dani, te dejamos un ratito, mantenemos ahí nuestro cable conectado para que podamos tener entonces las impresiones de quienes van sumándose a este juramento. Un abrazo grande para ti.